Muy buenos días a todas y todos. El debate sobre la industria eléctrica tiene ya más de 3 décadas. Se discute sobre cuál es la estructura que debe de tener la industria. Por un lado, están los que sostienen que la naturaleza de la electricidad como producto básico, así como sus características físicas y la economía de escala que se puede obtener por la agregación del volumen, debe de estar en manos del Estado. Por otra parte, están los que opinan que los mercados eléctricos deben estar en manos de empresas privadas. Ellos asumen que cuando se da la mayor competencia, pues los precios bajan y se mejoran los servicios. Yo quisiera recordar con este análisis que hay que considerar algunas características muy específicas del producto del cual estamos hablando, la electricidad. La electricidad tiene características físicas que hay que considerar. La necesidad física de la oferta y la demanda están balanceadas para evitar daños en la red eléctrica. La electricidad no puede almacenarse. Una vez generada, se alimenta a la red que tiene que operar bajo ciertas condiciones, voltaje, frecuencia, etcétera. La demanda eléctrica varía sustancialmente entre horas, entre días de la semana y meses del año. Por lo cual, la electricidad, derivado que no puede almacenarse, tiene que tener la empresa la capacidad de generación para cubrir la cantidad de energía que se requiere para las horas pico. Esto es, que parte de la infraestructura queda ociosa mientras que llegan esos momentos en los que se requiere de la mayor alcance de la energía. Hay que recordar también que las fluctuaciones de los precios pueden ser sujetas al abuso de los generadores privados del mercado. Ahí está el caso particular de California con la empresa Enron, que se tiene confirmado que en algunos casos mandaron descomponer las plantas para poder sacarlas de operación y subir el precio y con ello generar la crisis eléctrica que se tuvo en los inicios de los años 2000 en el estado de California. La industria eléctrica goza de enormes economías de escala. Una industria estatal puede agregar volumen y aprovecharlas. Un mercado abierto requiere de diversos jugadores, sin un control dominante y por lo mismo se pierden las ventajas de esas economías de escala. En una empresa estatal, la prioridad es la cobertura y la accesibilidad tarifaria. En un mercado abierto, ¿qué creen? La prioridad es la rentabilidad de la industria. Además, se debe considerar de manera muy significativa el carácter estratégico de la infraestructura eléctrica para la seguridad nacional de un país. Todos esos factores hacen que el debate sobre una industria estatal o un mercado privado no siga la misma lógica de los argumentos económicos que se puede hacer con otro tipo de productos. Hemos escuchado aquí a diversos diputados y diputadas que han señalado que por parte de la izquierda hay un desconocimiento, que por parte de la izquierda no nos informamos. De lo contrario, compañeras y compañeros, porque estamos informados e informadas, por eso podemos decir de manera contundente que no podemos establecer que por los principios del mercado se pueda determinar cuál es la mejor vía para la industria eléctrica de nuestro país. Nos dicen que estamos enamorados del Estado y nosotros podemos decirles que ustedes están enamorados del dinero, a costa de lo que sea, a costa del bienestar de la gente. Hoy no escucharé esa campana como ustedes no escuchan al pueblo de México. Culminaré con mi propuesta, con mi participación. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo Federal? Pues resulta que propone la creación de un mercado privado de electricidad. No obstante, para aparentar el cumplimiento de su promesa de no privatizar Comisión Federal de Electricidad, intenta crear ese mercado privado, manteniendo la existencia de Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior resulta sumamente difícil e inédito en el mundo. El debate sobre la estructura de los mercados eléctricos se da entre los proponentes de una empresa estatal fuerte y los proponentes de un mercado privado que,
por principio, excluyen la posibilidad de tener a un participante del mercado del tamaño de la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta del Ejecutivo trata de resolver este problema mediante el principio de la estricta separación legal. La idea es que, si bien la Comisión Federal de Electricidad permanezca, esta quede dividida en distintas empresas o subsidiarias, filiales que actuarán de manera independiente entre ellas. Esto es la idea de establecer murallas entre sí mismas, con la separación contable y legal, así como con los mecanismos que prohíben el flujo de información entre las distintas subsidiarias. Diputada, ya pasó más de 2 minutos. La propuesta del Ejecutivo corre el riesgo de resultar en el peor de los mundos. Esta estricta separación legal, de entrada, elimina uno de los atractivos del modelo estatal, que es justamente el aprovechamiento de las economías de escala para abaratar los costos de producción y, por tanto, las tarifas eléctricas. La atracción de generadores privados a invertir en México dependerá de las condiciones favorables que se garanticen justamente a esas empresas privadas. Culminaré diciendo que cuando analizamos los contenidos que se presentan en esta minuta de la Ley de la Industria Eléctrica, lo que podemos confirmar es que lo que pretenden es terminar de vender la industria nacional, propiedad de las y los mexicanos, y con ello terminar de vender el país. La energía es una necesidad básica, diputada, le ruego es un concluya. derecho que está consagrado en la Constitución. Los alimentos y la vivienda pues permiten las condiciones de acceso a otros servicios esenciales como la salud, la educación y el saneamiento, mismos que deben de ser garantizados por el Estado como una obligación en cuanto a los servicios básicos con los que se debe contar en un hogar, y no como un producto del mercado sujeto a las reglas de la oferta y la demanda. De acuerdo al reporte mensual de estadísticas del sector eléctrico publicado por la Comisión Reguladora de Energía correspondiente al mes de marzo del 2013, los 36.5 millones de usuarios que cuentan con un servicio de energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad corresponden al 88% de los usuarios que tiene, frente al 12% que representan los usuarios del sector comercial, diputada, no me obligue industrial a cortarle el y de sonido. servicios. Sin embargo, la mayoría de los ingresos que tiene Pemex se concentran en este último sector. ¿Y qué quiero decir con esto? Resulta ser que Comisión Federal de Electricidad se va a quedar atendiendo a ese 81% de usuarios que significan el 12% de su facturación. ¿Y quiénes podrán invertir en atender la electricidad que se factura por la industria de gran escala? Pues justamente esas empresas privadas. Diputada. Por eso es que se está planteando la fragmentación de Comisión Federal de Electricidad. Culmino, presidente. Diputada, esta presidencia no tiene más recurso que apelar a su conciencia para que termine su intervención. Si me permite. Hay algo que se les olvida a los diputados y a las diputadas que votarán a favor de esta ley, que la dignidad, los principios y el compromiso social no se venden. Por eso seguiremos dando la batalla legal, legislativa y social para defender lo que es de las y los mexicanos. En 2015 ganaremos la consulta popular y lograremos dar marcha atrás a estas medidas lesivas que generarán más pobreza, más desempleo, más tristeza en nuestra población. Pero no todo está perdido. Ganaremos en 2015 y demostraremos que para México sí hay de otra. Muchas gracias.